A menos de 2 semanas del cambio de mando, el polémico cable submarino chino fuerza una reunión urgente entre Kast y Boric para intentar ordenar una crisis que sigue sumando enredos burocráticos. Ahora se reveló que el Ministerio de Defensa continuó tramitando permisos para la empresa asiática cuando se supone que el decreto que autorizaba el proyecto se había anulado. Un choque que encabeza la pesada herencia que va a recibir el nuevo gobierno, junto a la paralizada estrategia del litio y la incómoda candidatura de Bachelet a la ONU. La seguridad es otra herencia, con el foco puesto, entre otras cosas, en la fuga de presos, ahora con dos peligrosos reos que escaparon caminando por la puerta principal de la ex penitenciaría disfrazados de gendarmes. Y en el plano global, el oscuro fantasma de Jeffrey Epstein reaparece en el Congreso estadounidense, donde Hillary Clinton negó vínculos con el abusador y acusó a los republicanos de armar un montaje solo para proteger a Donald Trump. Un viernes de complejas herencias, fugas de película y escándalos que se niegan a morir. Así parte el día. Este es el Shot de hoy viernes 27 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. A menos de 2 semanas del cambio de mando, el cable submarino chino volvió a sentar frente a frente al gobierno que se va y al que llega. José Antonio Kast pidió una nueva reunión con Gabriel Boric, esta vez con ministros del Interior, Cancillería, Transportes y Hacienda, para despejar dudas sobre migración, administración del Estado, pero por sobre todo, la crisis geopolítica desatada por el proyecto de China Mobile. La Moneda confirmó que el propio presidente contactó al mandatario electo para coordinar el encuentro y anunció que en esa cita se van a abordar temas de largo aliento, desde la Comisión Verdad y Niñez hasta el futuro del cable, pasando por otros temas como la Agenda de Derechos Humanos y el Sename. En paralelo, el presidente Boric aprovechó el lanzamiento de la memoria institucional de la Cancillería para dejar un mensaje más amplio. Recordó que la política exterior debe tener continuidad, que los gobiernos son, dijo, aves de paso, y que las decisiones comerciales y diplomáticas se toman con mirada de Estado, no pensando solo en el corto plazo. Boric intenta ordenar así su legado externo en medio de la tormenta desatada por el cable que pretendía unir a Chile con China, mientras Kast busca llegar a la Moneda con toda la información sobre la mesa. Lo que se juegue en esa nueva reunión entre los dos no es solo quien carga con el costo del conflicto, sino si Chile es capaz de demostrar que incluso en tiempos de polarización su política exterior sigue una línea más larga que cualquier mandato de 4 años. Y mientras los mandatarios agendan reuniones, la tramitación burocrática del cable chino sigue sumando capítulos que complican el relato del gobierno. Se descubrió que el pasado 17 de febrero, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa acogió a trámite una solicitud formal de concesión marítima presentada por la empresa China Mobile, precisamente para instalar ductos asociados al tendido de fibra óptica. Desde el ministerio, que encabeza Adriana del Piano, tuvieron que salir a aclarar que el trámite fue ingresado digitalmente por la empresa de manera autónoma, que no ha sido declarado admisible y que está recién en evaluación inicial. El dato resulta especialmente delicado porque 6 días antes de esa gestión, la ministra de Defensa había tenido una reunión con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Youth, quien le planteó su preocupación por los riesgos de seguridad asociados a este tipo de infraestructura manejada por empresas chinas, considerando que además Chile ya cuenta con el cable Humboldt operado por otro consorcio vinculado a Google. Pese a ese contexto, la tramitación siguió su curso administrativo en el Ministerio de Defensa. Ante las críticas, el propio ministerio aclaró que la presentación de la empresa obliga por ley a iniciar una revisión, pero que la solicitud ni siquiera ha sido declarada admisible y que todo sigue en evaluación. Del Piano, por su parte, intentó bajar el tono, diciendo que se está haciendo un hecho tremendo de algo que pasa todos los días, en alusión a la gran cantidad de expedientes que circulan entre ministerios. El problema es que esta explicación choca con la realidad. La desconexión temporal entre los ministerios resulta evidente. Mientras Transportes y Telecomunicaciones anulaba firmas para calmar a Estados Unidos, Defensa seguía recibiendo trámites de la misma empresa asiática como si nada pasara. Minimizar las alertas de la primera potencia mundial y escudarse en la burocracia de las plataformas digitales solo proyecta una preocupante imagen de desorden institucional en un tema de alta sensibilidad internacional. Está claro que el presidente Gabriel Boric le va a heredar a la nueva administración de José Antonio Kast el desenlace de este polémico cable submarino chino, cuya decisión final va a recaer netamente entonces en el futuro gobierno. Pero
no será el único tema. También le va a dejar el eventual respaldo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, un amarre diplomático que tensiona profundamente a la derecha y sobre el cual Kast mantiene total cautela, postergando su definición para después del 11 de marzo. Y además, la ambiciosa Estrategia Nacional del Litio, que acaba de sufrir un duro golpe luego de que la Contraloría rechazara la toma de razón de 2 contratos clave impulsados por el Ministerio de Minería, retrasando inevitablemente todo el cronograma estatal que pasará a manos de la próxima administración. El plan estrella de Boric, que buscaba un modelo con control estatal a través de Codelco y Enami, queda así incompleto y en revisión, con los gremios mineros acusando un farreo de oportunidades y el próximo gobierno obligado a decidir si corrige el diseño, lo reemplaza o lo deja en pausa. En conjunto, estas 3 herencias muestran que la discusión sobre continuidad o ruptura no será solo retórica. Kast tendrá que elegir en qué temas se distancia de Boric y en cuáles, pese a las diferencias, le conviene administrar y ajustar lo que ya está en marcha. La Cancillería ya liberó la lista de los líderes internacionales que dirán presente el próximo 11 de marzo para la asunción de José Antonio Kast. Entre los confirmados destacan el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de Uruguay, Yamandu Orsi y de Paraguay, Santiago Peña, sumando una docena de jefes de Estado y altos representantes europeos. Sin embargo, las grandes ausencias también marcan la jornada. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, no van a viajar a Valparaíso, pese a que el propio Kast los había invitado personalmente y con mucho entusiasmo durante su reciente gira internacional. La fotografía oficial de los invitados a un cambio de mando siempre es un primer termómetro de las afinidades internacionales. Aunque las ausencias de sus principales referentes globales quitan algo de fuerza a la narrativa oficialista entrante, la presencia de líderes regionales confirma que Chile sigue siendo un país clave en la estabilidad e importancia en Sudamérica. La crisis de seguridad golpea el corazón del sistema penitenciario otra vez, tras la insólita fuga de 2 peligrosos reos desde la ex penitenciaría de Santiago. Vestidos de pies a cabeza, con ropas idénticas a las de Gendarmería, un interno condenado a cadena perpetua por femicidio y otro a 16 años por homicidio frustrado, salieron caminando tranquilamente por la puerta principal, alejándose por las calles del centro sin levantar sospechas. El escándalo es de tal magnitud que la dirección de Gendarmería tomó la decisión de remover inmediatamente a 4 altos mandos, incluyendo al director regional metropolitano y a las máximas autoridades de la cárcel. La Fiscalía Occidente y la PDI ya investigan contra reloj el paradero de los fugados y la evidente red de apoyo interno que les facilitó los uniformes para el escape. Que 2 criminales de alta peligrosidad salgan caminando por la puerta principal de una de las cárceles más vigiladas del país, disfrazados de quienes deben custodiarlos, cruza el límite de la simple negligencia y entra de lleno en el oscuro terreno de la corrupción institucional. Es un golpe devastador a la confianza pública que exige una limpieza muy severa. Por decisión unánime, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó el esperado regreso de la estatua del general Manuel Baquedano a la rebautizada Plaza Italia. Una noticia que celebró con fuerza el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien ha empujado intensamente para que la figura militar vuelva a su histórico plinto antes del 11 de marzo. Sin embargo, esta premura desató inesperadas diferencias públicas en el entorno más íntimo de José Antonio Kast. Mientras el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, aplaudió la decisión y exigió que se instale a la brevedad, celebrando que la violencia fue derrotada, su próximo colega en vivienda, Iván Poduje, le pidió a Belolio no apresurarse por razones políticas, argumentando que el pedestal aún está dañado y requiere reparaciones integrales antes de reinstalar la estatua de forma precaria. Los monumentos son el reflejo de la historia urbana y la disputa por Baquedano es, en el fondo, una pelea simbólica por quién impone la bandera del orden. Las fricciones en el propio gabinete entrante evidencian que sanar las heridas urbanas del estallido social requiere planificación y diseño mucho más allá de las urgencias políticas del calendario. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles asestó un nuevo y duro golpe económico a las empresas responsables del gigantesco apagón nacional ocurrido en febrero del año pasado. Esta vez la empresa AES Andes fue sancionada con casi 3.500 millones de pesos tras detectarse graves deficiencias en sus planes de mantenimiento y en los vitales sistemas de respaldo. Según la autoridad,
Estos incumplimientos técnicos entorpecieron severamente los mecanismos de contingencia y retrasaron la recuperación del suministro eléctrico que dejó a oscuras al 98,5% del país. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles advirtió que la investigación no ha terminado y que seguirán aplicando sanciones para exigir mejores estándares. Las fallas operativas en los servicios más críticos para la población no pueden seguir saliendo gratis o justificándose en la burocracia. Castigar económicamente la falta de inversión y mantenimiento es la herramienta más efectiva del Estado para obligar a industrias que facturan millones a entregar la seguridad operativa que los ciudadanos merecen. Y la actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. La noticia que su entorno temía no poder dar llegó por fin desde la clínica alemana. Marta Larraechea fue dada de alta tras 22 días hospitalizada, buena parte de ellos en riesgo vital por un shock anafiláctico provocado por la picadura de una abeja, un hecho que ocurrió en Santo Domingo. La ex primera dama de 81 años pasó por un consultorio, un hospital provincial y finalmente la UCI en Santiago, donde enfrentó complicaciones cardíacas que hicieron pensar en lo peor. Su familia habló de bajas probabilidades de una buena recuperación. Y finalmente terminó agradeciendo al personal médico, a las cadenas de oración y sobre todo a la obstinación de Larraechea por salir adelante. En tiempos de polarización, su mejoría fue una de esas raras noticias que cruza trincheras. Por unas horas la preocupación por su salud unió a figuras que hace años no se dan la mano en el Congreso. El Instituto de Salud Pública confirmó la muerte de un hombre de 60 años por hantavirus en la región de Valparaíso, tras permanecer hospitalizado en el recinto provincial de Quillota-Petorca. La Seremi activó de inmediato los protocolos de investigación epidemiológica en Limache, donde vivía la víctima, para rastrear el lugar probable de contagio y reforzar las medidas preventivas en la zona. Recordemos que el hanta se transmite principalmente por el contacto con excretas de roedores silvestres, especialmente el llamado ratón de cola larga, y puede evolucionar desde un cuadro gripal intenso a un síndrome cardiopulmonar grave. Cada caso fatal vuelve a recordar algo que a veces olvidamos entre pandemias y virus nuevos. En el mundo rural chileno, los riesgos clásicos siguen presentes y dependen tanto de la vigilancia sanitaria como de hábitos básicos, como ventilar bodegas y usar protección al limpiar lugares infestados de ratones. La primera semana de marzo, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez va a operar con solo una pista. La Dirección de Aeropuertos anunció trabajos de reparación en el tramo central de la pista poniente entre el 1 y el 6 de marzo para corregir deficiencias en el asfalto y asegurar la seguridad de los vuelos. Para mitigar retrasos, se coordinó con la Dirección General de Aeronáutica Civil, las aerolíneas y el concesionario que todas las operaciones se concentren en la pista oriente, recordando que este tipo de mantenciones son periódicas en el terminal que mueve más de la mitad del tráfico aéreo del país. Internacional. En la crónica del mundo, Hillary Clinton volvió al Congreso, pero no para hablar de su carrera política, sino para negar cualquier vínculo personal con Jeffrey Epstein. Ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, la ex secretaria de Estado aseguró que no recuerda haberse reunido nunca con el financista, que jamás voló en su avión ni visitó sus propiedades y que conoció la magnitud de sus delitos solo cuando estos se hicieron públicos. En un discurso que ella misma difundió en redes, acusó a la mayoría republicana de citarla para distraer la atención y encubrir a Donald Trump, quien sí tuvo relación con Epstein y cuya conducta, afirma, es el verdadero objeto que debería investigar el comité. Clinton calificó el caso Epstein como una tragedia y un escándalo que merece una pesquisa a fondo, pero denunció que el Congreso está mirando hacia otro lado al no citar a quienes realmente gestionaron negocios y viajes con el magnate. Este viernes será el turno de Bill Clinton, que reconoce haber usado el avión de Epstein a inicios de los 2000 con fines filantrópicos, aunque insiste en que desconocía de los abusos. Que el matrimonio haya aceptado declarar tras la amenaza de desacato y ahora pida que sus testimonios se hagan públicos muestra que, más de una década después, el caso sigue siendo un arma política de doble filo. Nadie quiere aparecer cerca de Epstein, pero pocos están dispuestos a soltarlo como tema cuando sirve para golpear al adversario. También en Estados Unidos se encendieron todas las alertas ante la filtración de un borrador de orden ejecutiva que permitiría al presidente Donald Trump declarar una emergencia nacional basándose en supuestas interferencias extranjeras de China.
Esta arriesgada maniobra legal le otorgaría al mandatario republicano poderes extraordinarios y directos sobre el desarrollo de las próximas elecciones legislativas de noviembre, permitiéndole, entre otras cosas, restringir drásticamente el voto por correo y el uso de las cuestionadas máquinas de votación electrónica. Aunque la Casa Blanca no ha oficializado la firma de este documento, Trump y sus aliados llevan meses instalando con fuerza la narrativa de que el sistema electoral está amañado y que requiere una intervención urgente. Intentar modificar las reglas del juego democrático a través de decretos de emergencia y sin evidencias concluyentes es una jugada que bordea los límites institucionales. Promover el fantasma del fraude masivo desde la propia oficina oval es el camino más rápido para desestabilizar la confianza ciudadana en las urnas. Y en el flashback de un día como hoy, 27 de febrero, en 1812, los colores de la cordillera. A orillas del río Paraná, el general Manuel Belgrano iza por primera vez la bandera de Argentina, creada con los colores celeste y blanco para diferenciar a sus tropas de los realistas. Se convirtió en el símbolo definitivo de la independencia trasandina. Un día como hoy, en 1844, la independencia caribeña. La República Dominicana declara su separación definitiva. Lo curioso y trágico de su historia es que en esta fecha no se independizaron de España, sino del dominio de su vecino Haití, que había ocupado su territorio militarmente durante 22 años. Un día como hoy, 27 de febrero en 1932, Los Ojos Violeta, nace en Londres Elizabeth Taylor, la última gran diva de la época de oro de Hollywood. Ganó 2 premios Oscar, se casó 8 veces y fue una de las primeras celebridades en usar su fama mundial para recaudar millones en la lucha contra el VIH-Sida, en una época en que nadie en la industria quería hablar del tema. Un día como hoy, en 1933, el fuego que quemó la democracia, el edificio del Reichstag, el Parlamento alemán, ardió en llamas en Berlín. Adolf Hitler y el partido nazi utilizaron este incendio provocado como la excusa perfecta para culpar a sus opositores, suspender las libertades civiles y consolidar su dictadura absoluta. Un día como hoy, 27 de febrero de 1977, el arresto de la leyenda. La policía canadiense asalta la habitación del hotel donde estaba Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones, en Toronto. Le incautan heroína y se enfrenta a una posible cadena perpetua. Sorprendentemente se salvó de la cárcel pagando multas y tocando conciertos a beneficio, cimentando su estatus de rockero indestructible. Un día como hoy, en 1991, el fin de la Guerra del Golfo. Estados Unidos anunciaba oficialmente el cese del fuego en esta zona tras expulsar a Irak de Kuwait. Un conflicto breve, pero con consecuencias duraderas en el Medio Oriente. Un día como hoy, 27 de febrero de 1996, hazte con todos. En Japón, la empresa Nintendo lanza los videojuegos Pokémon Red y Green para la consola Game Boy. Lo que empezó como un simple juego en blanco y negro sobre atrapar monstruos inspirados en insectos, se convirtió en la franquicia de entretenimiento más rentable de la historia de la humanidad. Un día como hoy, en 1997, la oveja más famosa del mundo, la revista científica Nature, anuncia un logro que parecía sacado de una película de ciencia ficción: el nacimiento de Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. La noticia dio la vuelta al mundo y abrió un debate ético global sobre los límites de la ciencia y el futuro también de la genética. Y un día como hoy, 27 de febrero, en 2010, la noche en que la Tierra rugió. A las 3 de la mañana con 34 minutos, un terremoto magnitud 8.8 sacude la zona centro-sur de Chile, seguido de un devastador tsunami. El 27F es la tragedia natural más dolorosa de nuestra historia moderna, un evento que paralizó al país, puso a prueba nuestra resiliencia y cambió los protocolos de emergencia para siempre. Bueno, antes de finalizar, como siempre, atentos con varias cosas. El Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, publica esta mañana los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre móvil noviembre 2025-enero 2026. La edición número 65 del certamen de Viña del Mar llega a su fin en la Quinta Vergara con una jornada dedicada al género urbano. Se van a presentar esta noche el fenómeno argentino Paulo Londra, el rapero chileno Pablo Chile y el cantante Milo J, mientras que el humor va a estar a cargo del comediante Pastor Rocha. En la música también, Pet Shop Boys se presentan en Santiago tras su paso por Viña. El dúo británico ofrece un concierto en el Movistar Arena como parte de su gira regional. Este fue el Shot de hoy viernes 27 de febrero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta el próximo lunes.